¿Y si Mamoru Endo encontrase a Jesús? Cuando la fe que sostiene a todos encuentra la esperanza que sostiene incluso a quien lidera. Mamoru Endo siempre creyó que creer era actuar. Desde joven, aprendió que la esperanza no era algo que se esperaba en silencio, sino algo que se defendía con todo el cuerpo. Defender el gol era más que impedir que la pelota pasara. Era mantener el ánimo del equipo cuando las piernas temblaban. Era sonreír cuando el marcador amenazaba con aplastar. Era gritar, «Vamos a lograrlo», incluso cuando el viento parecía soplar en contra. Creció así, con la convicción de que, si él creía lo suficiente, todos creerían. Y si todos creían, la victoria vendría. Pero la fe sostenida solo por la fuerza de voluntad cobra un precio silencioso. Mamoru raramente hablaba sobre eso. No porque quisiera esconder algo, sino porque no veía utilidad en hablar. El líder no se queja. El capitán no titubea. El portero no cae antes del último pitido. Él se mantenía en pie porque todos lo miraban cuando el miedo llegaba. Y, cuando todos te miran, aprender a sonreír se convierte en una obligación. Había noches, sin embargo, en las que la sonrisa no era suficiente. Noches en las que recordaba las derrotas que casi rompieron al equipo, las miradas que pedían más de lo que él tenía para dar, las paradas imposibles que se convirtieron en rutina. En esos momentos, Mamoru sentía algo extraño. No era duda sobre ganar, sino cansancio de sostener. Un cansancio que no se resolvía con entrenamiento extra o palabras de aliento. Él caminaba solo por el campo vacío cuando eso sucedió. Las gradas estaban silenciosas. El césped húmedo reflejaba la débil luz de los postes, y el viento traía el olor de lluvia lejana. Era el tipo de silencio que no amenaza, sino que revela. Mamoru se detuvo en el centro del campo, respiró hondo y cerró los ojos por un instante. No para rendirse, para aguantar un poco más. Si caigo, pensó, ¿quién sostiene al equipo? Fue entonces cuando percibió una presencia. No ruido de pasos, no sombra apresurada. Solo alguien allí, al borde del campo, observando con atención tranquila. Mamoru abrió los ojos y vio a un hombre de vestiduras simples, expresión serena, como si el peso del mundo no estuviera colgado de sus hombros. Y, aún así, como si conociera exactamente ese peso. «Lo siento, el campo está cerrado», dijo Mamoru, por reflejo educado. El hombre sonrió levemente. «Lo sé». La respuesta no sonó desafiante, sonó completa. Mamoru frunció el ceño. «Entonces, ¿qué haces aquí?» Observando a alguien que aprendió a cargar más de lo que debería. La frase lo golpeó con una delicadeza desconcertante. «Hago esto porque lo necesito», respondió Mamoru. «Si no creo, ¿quién lo hará?» El hombre dio algunos pasos por el césped, sin prisa. Creer no es lo mismo que sostener todo solo. Mamoru sintió que su corazón se aceleraba. Eso parecía conversación de alguien que no entiende competencia, presión, expectativa. Pero alguien necesita sostener cuando todo amenaza con caer. El hombre lo miró con firmeza tranquila. «Venid a mí, todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os aliviaré». Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. La palabra sobrecargados encontró su lugar exacto. Mamoru nunca se había descrito así. Él lo llamaba responsabilidad, lo llamaba liderazgo, lo llamaba amor por el equipo. Pero, al escuchar esas palabras, algo se abrió. No como debilidad, como reconocimiento. «Si descanso», dijo Mamoru, «alguien pierde». El hombre respondió con suavidad firme. «El descanso también guarda». Mamoru parpadeó, intentando entender. «¿Guardar? ¿Cómo?» «Como quien confía», respondió el hombre. «Como quien sabe que no es la fuente de la esperanza, sino el canal». Canal. Mamoru siempre se había visto como muralla. La última línea. El punto final. La idea de ser canal implicaba algo mayor fluyendo a través de él, y eso le quitaba la obligación de ser infinito. «Hablas de fe», dijo Mamoru, «pero la fe necesita ser mostrada.
El hombre asintió. La fe sin obras está muerta. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Mamoru sintió un alivio breve. Conocía ese idioma. Pero el hombre continuó. Y las obras sin descanso endurecen el corazón. La combinación lo desarmó. Siempre había sabido trabajar, insistir, creer. Nunca había aprendido a descansar en alguien. Descansar para alguien, sí. Descansar en, no. ¿Quién eres tú?, preguntó Mamoru, con respeto genuino. El hombre respondió con claridad que no buscaba impacto, solo verdad. Yo soy el buen pastor. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Pastor. Mamoru pensó en liderazgo, cuidado, protección. Pero también pensó en algo nuevo. El pastor protege al rebaño, pero el rebaño no sostiene al pastor. La dirección venía de arriba, no del peso colectivo. ¿Entonces no necesito ser el más fuerte todo el tiempo?, preguntó, casi en susurro. El hombre respondió, mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mamoru sintió un nudo en la garganta. Nunca había permitido que alguien viera su debilidad, no por vergüenza, sino por celo. Ahora, alguien le decía que la debilidad no anulaba el liderazgo, lo profundizaba. El viento pasó por el campo. Las luces parpadearon levemente. Mamoru miró la portería vacía y se dio cuenta de algo simple y profundo. Siempre había defendido con el cuerpo. Tal vez ahora se le llamara a confiar con el corazón. El hombre dio un paso atrás, como quien no presiona decisiones. Sígueme. Mamoru no respondió de inmediato. Necesitaba aprender algo nuevo, no aferrarse a todo, no sonreír siempre, no ganar a cualquier costo, confiar. Y allí, en ese campo silencioso, la fe que siempre sostuvo a los demás, comenzó a encontrar la esperanza que también lo sostendría. Mamoru permaneció en silencio por algunos instantes, como si estuviera ante una meta diferente. No una meta de red y postes, sino una meta interior, hecha de miedo antiguo y responsabilidad acumulada. Sígueme. No sonaba como una invitación a abandonar quien era. Sonaba como una invitación a finalmente ser quien nunca tuvo tiempo de ser. Un hijo que también puede ser cuidado. Un líder que también puede respirar. Un corazón que no necesita probar su valor cada minuto. Si te sigo, dijo al fin, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Eso cambia qué? Todavía tendré juegos. Todavía tendré presión. Todavía tendré gente contando conmigo. El hombre respondió con firmeza serena. En el mundo tendréis aflicciones. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Mamoru sintió la honestidad de la frase. No había promesa de vida fácil. La fe no era una fuga de la dificultad. Era otra manera de atravesarla. Y entonces la voz continuó, como si entregara lo que realmente sostenía el corazón. Pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Mamoru respiró hondo. Vencer al mundo. Siempre interpretó la victoria como un marcador, como un trofeo, como una prueba de excelencia. Pero allí, he vencido, parecía significar algo más profundo. Vencer sin perderse. Vencer sin permitir que la presión engullera el alma. Vencer sin transformar el corazón en máquina. Siempre pensé que la fe era no temblar, confesó Mamoru, que necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Si demuestro miedo, ellos caen. El hombre lo miró con una compasión que no disminuía su liderazgo. No temas. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Esas palabras no vinieron como regaño, sino como refugio. Mamoru se dio cuenta de algo desconcertante. Había aprendido a alentar a los demás, pero no sabía recibir aliento. Sabía decir, ustedes pueden, pero no sabía escuchar, estoy contigo. No sé cómo descansar, admitió. Cuando paro, siento culpa. El hombre respondió con precisión, como quien toca la raíz. Venid a mí, y yo os haré descansar. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Aliviar
no era anular la responsabilidad, era recolocarla en el lugar correcto. Mamoru entendió que su cansancio no era solo físico, era el cansancio de quien intenta ser fuente, de quien intenta ser inquebrantable, de quien intenta ser suficiente. Pero tengo que dar ejemplo, insistió con sinceridad. El hombre respondió, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 11. Mamoru asintió por dentro. Servir él sabía, siempre supo, pero había algo escondido en la forma en que servía. Servía como si esa fuera su única identidad. Servía como si no tuviera permiso de ser servido. Y eso lo vaciaba. ¿Entonces estoy sirviendo mal?, preguntó, casi asustado. El hombre respondió con delicadeza firme. Estás sirviendo con miedo. La frase lo golpeó como un espejo. Mamoru siempre tuvo miedo. No del juego, sino de fallar a los demás. Miedo de ser la razón del colapso. Miedo de decepcionar. Miedo de ver los ojos del equipo perder brillo. Solo quiero que no sufran, dijo. El hombre respondió. No vine a quitar el camino, sino a caminar con ustedes. Y, como si reafirmara la promesa con palabra escrita, añadió. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mamoru sintió algo disolverse dentro de él. No era el deseo de vencer. No era la voluntad de proteger. Era la soledad del líder. La idea de que él era el único guardián del ánimo del equipo. La promesa, todos los días, rompía la ilusión de que necesitaba ser permanente. Había un cuidado mayor sosteniendo su cuidado. Miró alrededor del campo. Las gradas vacías parecían recordar que los aplausos y las críticas son pasajeros, pero el corazón permanece. Y un corazón exhausto no puede permanecer entero. ¿Y cuando pierda?, preguntó de repente, como si una verdad antigua hubiera subido a su garganta. Porque ya he perdido. Volveré a perder. ¿Qué pasa con la fe cuando el marcador no favorece? El hombre respondió con palabras simples y cortantes, como una flecha. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Mamoru se quedó inmóvil. Eso era. El riesgo no era solo perder el juego. El riesgo era ganar y, aún así, perderse. Convertirse en alguien que solo existe cuando hay victoria. Alguien que solo tiene valor cuando es útil. Alguien que vive como instrumento y muere por dentro en silencio. Nunca pensé en eso así, susurró. El hombre respondió. Buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mamoru sintió el desplazamiento de eje. Reino primero. Identidad primero. Propósito primero. Lo demás, añadido. No despreciado, no negado, sino reposicionado. La victoria no sería más el altar donde sacrificara su propia paz. La victoria sería consecuencia de un corazón alineado, y no un sustituto de sentido. Pero me gusta ganar, dijo Mamoru, casi pidiendo disculpas por sentir eso. El hombre sonrió levemente, como quien entiende la alegría sin idolatría. Hay tiempo de reír. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4. Y entonces, como si ordenara la alegría, completó con verdad que no humilla. Sin mí, nada podéis hacer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Mamoru tragó en seco. Eso no disminuía el esfuerzo, disminuía el orgullo. No lo llamaba débil, lo llamaba dependiente, en el sentido más saludable de la palabra. Una rama no es inútil por depender de la vid. Ella vive por depender. Sintió ganas de responder con alguna frase fuerte, alguna promesa de que sería mejor, más disciplinado, más impecable. Era su viejo reflejo, transformar encuentro en tarea. Pero algo en él percibió que eso sería repetir el patrón. El hombre parecía leer lo que él no dijo. No andes ansioso. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Mamoru soltó un aire que ni sabía que sostenía.
«¿Entonces qué hago ahora?», preguntó. El hombre respondió sin complicar. «Permanece». La palabra cayó como instrucción y refugio. Permanecer. No era correr. No era probar. Era continuar conectado. Era dejar que la esperanza no fuera una actuación, sino una fuente. Mamoru miró sus manos. Las mismas manos que sostenían la pelota, que defendían, que señalaban dirección al equipo. Y se dio cuenta de que sus manos también podían ser manos que se abren, que reciben, que descansan. Se quedó allí, en silencio. Y por primera vez, entendió que la fe no es ausencia de temblor. La fe es confiar incluso temblando. La fe es caminar incluso sin sentir el control absoluto. La fe es dejar de ser el salvador de su propio mundo. Y, en ese campo vacío, algo comenzó a nacer dentro de él. No una nueva técnica, sino un nuevo centro. Mamoru permaneció allí por un largo tiempo después de que el silencio volvió a ocupar el campo. No había más palabras audibles, no había pasos, no había señal visible de aquel hombre. Aún así, algo había quedado. No como un recuerdo vago, sino como una presencia interior. No era euforia, era alineación. Como cuando el equipo finalmente entiende el esquema táctico y todo comienza a fluir sin gritos. Se levantó despacio. El cuerpo seguía siendo el mismo. El campo era el mismo. Los desafíos que lo esperaban también eran los mismos. Pero el peso, ya no estaba todo sobre él. Por primera vez, Mamoru se dio cuenta de algo que nunca había admitido ni a sí mismo. Confundía responsabilidad con soledad. Pensaba que liderar era absorberlo todo, que ser capitán era no tener permiso para caer, que fe era no demostrar debilidad. Pero ahora entendía que eso no era fe, era miedo disfrazado de coraje. Mientras caminaba hacia el centro del campo, recordó cada vez que gritó, «Crean», cuando, por dentro, él mismo estaba cansado de creer solo. Recordó las noches en vela, el miedo silencioso de no ser suficiente, de perder no solo partidos, sino la confianza de quienes dependían de él. Y entonces entendió. No necesitaba ser el último pilar. Necesitaba ser parte de la construcción. Las palabras resonaron de nuevo dentro de él, no como una orden, sino como una verdad viva. Permanece. Permanecer significaba jugar con excelencia sin transformar el resultado en identidad. Permanecer significaba liderar sin anularse. Permanecer significaba confiar en que había un cuidado mayor, sosteniendo todo aquello que no podía controlar. En el siguiente entrenamiento, algo sutil cambió. No fue visible en el marcador. No fue un titular. Pero quien mirara con atención se daría cuenta. Mamoru seguía gritando instrucciones, seguía lanzándose a la pelota, seguía creyendo hasta el último segundo. Pero había menos tensión en los hombros, menos desesperación en la mirada, menos urgencia de probar algo. Cuando un compañero cometió un error, no cargó la culpa solo. Cuando la defensa falló, no se cerró en silencio. Cuando ganó, no sintió el vacío que antes venía justo después. Algo había sido sanado en el lugar donde la esperanza antes dolía. Entendió que Jesús no vino a quitar su vocación, ni a disminuir su pasión. Vino a purificarla. Vino a liberarla de la esclavitud del rendimiento. Vino a devolverle la alegría sin ansiedad, la disciplina sin opresión, el liderazgo sin autoaniquilación. Mamoru Endo nunca dejó de ser portero. Nunca dejó de ser capitán. Nunca dejó de luchar hasta el final. Pero dejó de creer que el mundo dependía solo de él. Y es aquí donde la historia deja de ser sobre Mamoru. Quizás tú también seas alguien que sostiene a los demás. Alguien que anima, lidera, protege, alienta. Quizás todos te vean como fuerte, pero pocos perciben el cansancio que escondes. Quizás pienses que descansar es fallar, que pedir ayuda es debilidad, que tener fe es no sentir miedo. Pero Jesús no llama solo a los que han caído visiblemente. También llama a los que están de pie, exhaustos por dentro. Él no vino solo para quienes han perdido todo. También vino para quienes nunca se han detenido, nunca han caído, nunca han desistido.
y por eso mismo nunca han descansado. La pregunta no es si eres lo suficientemente fuerte. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de cargar solo. Echad sobre mí toda vuestra ansiedad, porque yo cuido de vosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Esta promesa no es poesía. Es una invitación. No para abandonar tu misión, sino para vivirla con el corazón entero. Si esta historia tocó algo en ti, no lo ignores. Tal vez no sea una coincidencia. Tal vez sea un llamado. Elige permanecer. Elige confiar. Elige descansar en Dios sin dejar de avanzar. Y si quieres declarar esto hoy, escribe en los comentarios: yo permanezco. Suscríbete al canal para más historias que no solo emocionan, sino que restauran. Comparte con alguien que lidera en silencio y necesita recordar que no está solo. Porque la verdadera fuerza nace cuando el ego descansa y la fe permanece.